Muy buenas noches, jóvenes y señoritas. Vamos a dar inicio a la clase de razonamiento verbal em, para esta noche. En la semana les había mandado ya el material que vamos a necesitar para el día de hoy, que es significado de palabras. No me acuerdo qué día, el día miércoles o martes, si no me equivoco. He enviado ya el material y he enviado también todas las lecturas, ¿no? Las 19 lecturas que tendrían que haberlo practicado. Ahora, ahí está su micrófono, por favor, voy a pedir que apaguen. Ya, ya, continuando. Entonces les había mandado ya la parte de el material que vamos a necesitar para el día de hoy para el tema de razonamiento verbal, específicamente sinónimos. Hoy ya vamos a arrancar con ese tema, ya hemos dado por finalizado la parte de lectura y comprensión, pero no quiere decir que vayamos a dejarlo a un lado, sino vamos a seguir practicando, ¿ya? Hasta el momento hemos hecho 19 lecturas, de las cuales muy pocos me han enviado, y a los que me enviaron las lecturas les he enviado también las respuestas, ¿no? En lo que habíamos quedado del solucionario ya de las 19 lecturas, no solamente la parte de decir o subrayar la parte que es correcta, sino que tiene una explicación de por qué es la respuesta correcta también, ¿no? Es decir, por qué es la respuesta correcta de cada lectura. Ya les he enviado a las personas que me han enviado al WhatsApp, les he vuelto a reenviar las respuestas correctas, ¿ya? Entonces, la, Dice, sí, dime, dime. ¿aún podemos enviarle? Claro, claro. Una vez que me envíen, yo les voy a enviar, no hay problemas. Hemos quedado, tenemos plazo hasta el día domingo, o sea, hasta el día de mañana. Dicen, ya lo he enviado, pero solo Ah, hice ya les lectura gracias. 14, dice. Buenas noches. Buenas noches. Ya, pero de todos modos yo las respuestas las voy a enviar. O sea, es decir, ya tengo las respuestas listas. Persona que me envía su práctica, voy enviando el solucionario, y a las personas que me han enviado ya saben, ¿no? Es decir, les he vuelto a enviar yo. La pregunta es la siguiente también. Para lo que vamos a llevar hoy día, el material es significado de palabras, y les había dicho que es necesario que lo impriman. Ya por eso les había enviado em, ya en esta semana que pasó, es decir, es el día martes, miércoles, si no me equivoco, he enviado todo ese material, incluso el solucionario de los 5 exámenes que habíamos visto y lo habíamos resuelto aquí, incluido eso más enviado, el solucionario de las cinco lecturas que han entrado ya en gestiones anteriores, y 19 lecturas más que tenían que realizarlo ustedes. Lisa, buenas noches. Disculpe Buenas una noches. pregunta. Para los que recién hemos ingresado al curso, quisiera saber si la voy a volver a reenviar No, las lecturas, sí, sí, como dice. sí, hoy voy a volver a enviar, me dan unos cuantos minutos, voy a volver a enviar todo eso, no se preocupen. Y además voy a enviar lo que vamos a llevar el día de hoy, porque para el día de hoy tenemos práctica también, por eso necesito el significado de palabras. Pero todo ese material voy a volver a enviar, no se preocupen. Dice, buenas noches, Buenas noches. Bueno, Lisa, licenciado. gracias. Disculpe, hoy me estoy incorporando, me he inscrito ayer y ¿Ya? hoy es mi primera clase, entonces ¿Ya? comentan que no puedo ingresar al grupo porque ya está lleno. Entonces, ¿cómo haríamos en mi caso, licenciado? ¿Ya? Disculpe, no estoy en el grupo. No. Tampoco yo creo que me voy a poder incorporar porque está lleno, me Ya, dicen. ya, Entonces, listo, listo. No se preocupe, anote mi número, me envía un mensajito, yo le voy a enviar. Me dice, no estoy en el grupo. por favor. Entonces, es el 701 53 564. Y para todas las personas que están inscritas y no han podido no pueden estar en el grupo, no hay problema. Yo el material les voy a enviar por ese medio, no hay problema. Su número, por favor, licenciado. 701 ¿Ya? 53 564. Ahí envíeme, o sea, me dice, yo soy el que no está en el grupo y demás, entonces yo le voy a enviar ya todo el material a su número directamente. También voy a enviar al grupo, ¿no? No hay problema. Está bien, licenciado. Muchas gracias. Muy Ya, amable. ya listo, entonces, me dan 2 minutitos mientras voy enviando, porque el material de significado de palabras sí o sí necesitamos hoy, porque vamos a trabajar con eso. Hoy vamos a trabajar con eso.
¿Ya? ¿Alguien lo ha hecho imprimir? Lo tiene, ¿no? La mayoría yo pienso que lo tienen. Si no lo tienen impreso, pero ya lo tienen de forma magnética en su celular. ¿Alguien más que no lo tenga y no esté en el grupo? Yo, licenciado, Ya. ¿Se anota mi número? no, aún todavía no. ¿Me puede volver a dictar, por favor? Ya, es el 701 53 564. 701 53 564. Entonces ahorita les envío, pero no va a ser más de 2 minutitos, nada más, por favor, al resto del grupo que está esperando, que ya tenemos el material. Yo sé que ya estamos sobre la hora, vamos a avanzar directamente, pero solamente 2 minutos para enviarles el material que vamos a pasar el día de hoy. Ya las personas que no tienen el material también les voy a enviar, pero no va a ser más de 2 minutos, por favor, ¿ya? Entonces, espérenme 2 minutitos. Bien, ya he enviado al grupo todo el material. Algunos ya lo deben estar revisando. En la parte última dice sinónimos. Eso es lo que vamos a avanzar el día de hoy, ¿ya? Estén revisándolo. Ahí tienen, está bien estructurado. La primera parte está resuelto ya. Son 10 ¿cómo se llama? 10 palabras o 10 ejercicios ya resueltos, con planteamiento del problema, con fundamentación, con todo eso. Y luego tengo 10 preguntas con significado de palabras, y tengo luego varios ejercicios que hoy lo tenemos que hacer. El día de hoy tenemos que resolverlo eso, ¿ya? Entonces, vayan revisando la parte de sinónimos, los que están en el grupo, y los que no están, enseguida les voy a enviar, ¿ya? Bien, ahora sí, continuamos. Ya les he enviado a todos a los que no están en el grupo de forma particular, ya les he enviado a su WhatsApp, y al grupo también ya he subido todo el material. Entonces, yo sé que lo están revisando ya. Vamos a dar inicio inmediatamente con el tema para el día de hoy, que es la parte de sinónimos y la parte de resolución de las palabras. Vamos a empezar primero con solucionar exámenes pasados, y los 10 primeros ejercicios que tengo son de exámenes pasados, ya seleccionados. Vamos a iniciar. Todavía no se está presentando pantalla, ¿no? Vamos a presentar pantalla ahorita. Ya. ¿Ahí pueden ver la pantalla? Sí. Ya, vamos a iniciar con razonamiento verbal. Ya no debo material, creo que a nadie. Ahí ya les he enviado el significado de palabras. Vamos a empezar rápidamente con esta partecita. Vamos a entender primero qué es razonamiento verbal, en qué consisten los sinónimos, tipos de sinónimos, ¿ya? Y vamos a hacer un poquito un repaso general de todo eso, y luego vamos a entrar ya directamente a la resolución de exámenes pasados, lo que nos interesa a nosotros, ¿ya? Vamos primero, dice razonamiento. El razonamiento es el conjunto de actividades mentales que consiste en la conexión de ideas de acuerdo a ciertas reglas. A eso hace referencia la parte de razonamiento. Continuamos. La parte ahora de razonamiento verbal, ¿en qué consiste? Porque ya estamos en la parte de razonamiento verbal. En el caso del razonamiento verbal se trata de la capacidad para razonar con contenidos verbales, estableciendo entre ellos principios de clasificación, ordenación, relación y significados. Y aquí me voy a quedar en esta parte de significados. Miren, para la parte de buscar sinónimos, tengo que buscar yo sinónimos. Los que han dado examen saben, pues, de que el año pasado no he entrado, pero no quiere decir que no vaya a entrar este año. Las gestiones anteriores han ingresado. Solamente me da las palabras y las posibles soluciones que tengo que hacer. Lo primero que tengo que conocer para poder hacer este proceso de razonamiento es poner el significado de cada palabra al lado. Es decir, yo debo conocer el significado de cada palabra. Es decir,
qué significa esa palabra. Y luego tengo que hacer un proceso de razonamiento e identificar, en el caso de los sinónimos, significados similares y en el caso de los antónimos, significados contrarios, ¿ya? Entonces ahí está, y me quedo con la última parte en esta cuestión de razonamiento verbal. Tengo que hacer una relación de significados. Continuamos. Definición de razonamiento verbal. El vocablo razonamiento proviene del verbo razonar. Razonar significa discurrir o pensar adecuadamente para llegar a una conclusión. Por su parte, es todo aquello referente a la palabra, ¿no? En consecuencia, la unión de estos dos términos nos hace pensar en aquel proceso mental que consiste en reflexionar ordenadamente sobre las palabras que utilizamos. Esto quiere decir que se refiere a aquella facultad humana que permite usar correctamente la palabra. Continuamos. Así podemos decir que el razonamiento verbal es aquella disciplina académica que busca dotar al hablante de los medios intelectuales suficientes para hacer un uso apropiado del idioma y un procesamiento provechoso de la información. Esta disciplina atañe a la capacidad para desempeñar cabalmente tanto el papel de emisor como el de receptor. Y todo esto creo que ya es un poco de teoría. Les he enviado el documento en PDF y todo lo que estamos viendo aquí ya está en el PDF, como algunos ya lo han podido revisar, o bueno, quiero pensar que todos ya lo han revisado. Y toda esta parte de introductoria está ya en el PDF. Entonces vamos a saltarnos un poquito y vamos a ir directamente a la parte de identificar cuáles son los temas del razonamiento verbal. O sea, ¿cuáles son los temas de razonamiento verbal? La aptitud para el manejo del idioma es aquella disposición natural que podemos desarrollar sobre la base de una ejercitación constante y metódica. En tal sentido, el razonamiento verbal como disciplina está constituido por 4 temas que poseen principios, contenidos, características, objetivos y métodos propios, ¿ya? ¿Cuáles son estos 4? En realidad son 5, pero bueno, vamos a manejar solamente 4 aquí. Una de las partes en cuanto a razonamiento verbal es sinónimos, antónimos, analogías y oraciones incompletas. Ya, eso es una parte. A ver un ratito, una parte. A ver, vamos a hacer tiempo un rato. Bien, continuamos. Hemos tenido un pequeño percance. Entonces, dentro de los tipos los temas que entra dentro del razonamiento verbal son sinónimos, antónimos, analogías y oraciones incompletas. E incluso la parte de comprensión de lectura, que lo hemos visto ya a un inicio. Vamos a continuar con el tema de sinónimos ahora. Ya está ahí, sinónimos, dice. Los sinónimos son palabras o expresiones que tienen significados iguales o muy parecidos, que pertenecen a la misma categoría gramatical, por lo tanto se puede sustituir o intercambiar en un texto sin que éste sufra modificación en su sentido. Miren, hay sinónimos, dice, hay 2 tipos de sinónimos, ¿no? Bueno, incluso 3. Sinónimos iguales o muy parecidos. ¿Qué quiere decir? Sinónimos totales, parciales y contextuales, que lo vamos a ir viendo ya en el transcurso del tema. Entonces dice, no obstante, los sinónimos deben usarse con prudencia e inteligencia, verificando además en el diccionario si el sinónimo que pretendemos emplear es adecuado para el contexto en el que lo estamos colocando, pues no necesariamente siempre una sustitución de palabras soluciona nuestros problemas de lenguaje, ¿ya? A ver, vamos a continuar. Vamos a los tipos de sinónimos. En realidad hay 3 tipos de sinónimos. Sinónimos totales, absolutos o totales, donde yo puedo sustituir al 100% una palabra con otra, pero sin que cambie su significado ni su sentido,
¿ya? Miren, dice, aunque no son comunes, los sinónimos absolutos o totales son aquellos donde dos palabras significan exacta y rigurosamente lo mismo en cualquiera que sea su contexto de aparición. Por ejemplo, miren, me da 3 ejemplos de sinónimos totales, ¿ya? Absolutos y que quieren decir lo mismo. Ejemplo número 1 dice dentista y odontólogo. O sea, estoy usando palabras distintas, pero el significado es el mismo. Me estoy refiriendo a una misma persona, ¿no? Dentista o odontólogo. En el caso de el segundo ejemplo dice esposos y cónyuges. O sea, es decir, esposos y cónyuges. Estoy usando distintas palabras para referirme a lo mismo. Como tercero, iniciar y comenzar. Otro ejemplo de sinónimos absolutos o totales, donde estoy usando distintas palabras, pero me estoy refiriendo a una misma cosa, podría decir, o quiero expresar la misma idea, ¿ya? En cuestión a los sinónimos parciales, el sinónimo parcial es aquel donde las palabras manifiestan una relación de proximidad o afinidad semántica relativa o imperfecta. Por lo tanto, solo es aplicable en determinados casos. Por ejemplo, ya estos son sinónimos parciales, donde yo tengo que saber en qué momento usar y cómo hacer el reemplazo de estas palabras, pero no son al 100%, no llenan el significado al 100%. Por ejemplo, alegría y bienestar. Puedo yo usar esto, pero no llena al 100% el significado a lo que yo me quiero referir, ¿no? Porque alegría, puedo estar alegre yo por alguna cosa, y bienestar ya tiene algo más con la salud, vamos a decir, estar bien. Entonces, ahí no son sinónimos totales, sino parciales, ¿no? Al 50%, y ahí podemos ir viendo. Amor y cariño también, otro ejemplo. Aquí es caridad y felicidad. Claridad y facilidad, perdón, claridad o facilidad. Son ejemplos de sinónimos parciales. Vamos a estar viendo también más ejemplos a continuación. En el tercer caso hay sinónimos contextuales también. Ahora, el sinónimo contextual es aquel que se da en casos donde la palabra funciona como sinónimo solo en determinados contextos de comunicación. Por ejemplo, podemos decir, dice, Juan tiene una resaca espantosa, y luego sustituir resaca por malestar, que son sinónimos, ¿no? Resaca, malestar. Entonces, podemos sustituir y podemos decir de la siguiente forma: Juan tiene un malestar espantoso. Entonces podemos decir lo mismo, pero con otras palabras, pero el sentido de la oración es la misma, no cambia, ¿ya? Pero dice, en el contexto marino, o sea, en otro contexto ya, donde resaca significa retroceso de las aguas, no podemos decir el mar tiene malestar, porque no estamos dentro de ese contexto. Entonces, eso es un sinónimo contextual. Por eso al inicio hemos dado lectura y habíamos dicho que tenemos que tener cuidado con el contexto también. No podemos usar otras palabras que no estén en ese mismo contexto, ¿ya? Vamos directamente a lo que nos interesa. Ya hemos visto un poco de la parte teórica, que ustedes lo tienen también, y ahí les he enviado todito, está ahí, todo lo que se ha mostrado aquí está en el PDF que les he enviado, que dice sinónimos, ¿ya? Vamos a ir directamente ya a la resolución de ejercicios, ¿ya? Continuamos. Bueno, ahí pensaba esta noche que ustedes lo puedan resolver esto, pero directamente nos vamos a ir a la parte de sinónimos de exámenes pasados. Primero, miren, ¿hasta aquí alguna duda de repente antes de entrar aquí? No, licenciado. No, Lice. Ya, directamente nos vamos a la resolución de exámenes entonces, ¿ya? Miren, la forma en la cual vamos a trabajar nosotros esta noche, aquí vamos a ver algunos ejemplos de cómo ir procediendo. La parte que está ahí encima dice complacencia, dice, y en el examen solamente entra de esta forma, ¿no? Complacencia, y tengo que buscar yo el sinónimo, y como posibles soluciones tengo inciso A, júbilo, inciso B, triunfo, algarabía, lujuria, fruición, todo esto. Ahora,
¿Cómo debo resolver yo esto? Y para eso yo les he enviado ya el significado de palabras. Necesito plantearme el problema. ¿Cómo me planteo el problema? Ubicando el significado de cada palabra y luego identificando que el significado similares, porque me está pidiendo sinónimos, ¿no? Similares, ¿ya? Ahora vamos a hacer el análisis. Miren, ahí planteamiento dice, en la parte de abajo dice complacencia. ¿Cuál es el significado de complacencia? Miren, dice satisfacción, placer y contento que resulta de alguna cosa. Ah, eso había sido ¿qué? Complacencia, satisfacción, placer y contento que resulta de alguna cosa. Ahora, no me tengo que limitar solamente a ubicar este sinónimo, sino los sinónimos de todas las palabras que están participando en este ejercicio. Como inciso A tengo la palabra júbilo y miren, el significado de la palabra júbilo dice viva alegría, especialmente la que se manifiesta con signos exteriores. Ahora miren, ya empezamos a hacer el proceso de igualar significados. Estas 5 posibles soluciones, yo debo ya comparar con el problema que se me está dando. Por ejemplo, aquí dice complacencia, y la palabrita aquí clave es esta, y todos estos significados yo debo ya igualar con esta palabra, ¿no? Es decir, con el significado de la palabra principal, que en este caso es complacencia. ¿Qué es complacencia? Satisfacción, placer y contento que resulta de alguna cosa. A eso se refiere complacencia. Ahora, la palabra júbilo dice viva alegría, especialmente la que se manifiesta con signos exteriores. ¿Será esta una posible solución? Podría ser una posible solución porque los significados de palabras como que igualan. Si no es al 100%, van igualando ahí. Pero no me debo limitar, debo estudiar cada una de ellas y elegir el que más se aproxime al significado de la palabra que me está dando como ejercicio, en este momento como pregunta. Inciso B, triunfo, victoria, acción y efecto de triunfar. Creo que este significado no tiene nada que ver con la parte del significado de la palabra principal, ¿no? Entonces, y así voy a ir desechando o dando como posible solución. Inciso C, algarabía, esa es la palabra. Y también como en las otras tengo que buscar el significado de esta palabra. Dice gritería confusa de varias personas que hablan a un tiempo. Esa es algarabía. Gritería confusa de varias personas que hablan a un tiempo. Creo que tampoco, ¿no? Es decir, ustedes ahí hagan también el proceso ahí. Lujuria, dice, vicio consistente en el uso ilícito o en el apetito desordenado de los deleites carnales, dice. Y así voy a ir buscando. Fruición, voluntad, gusto o agrado. Entonces, ¿cuál de estas podría ser la posible solución? Ya tengo ahí el significado de cada palabra. Y como estoy en este momento buscando el sinónimo, tengo que buscar el significado que sea más cercano al significado que me está dando como pregunta. En este caso, complacencia. Entonces, ¿cuál sería? ¿Cuál de estas 5 sería la posible solución? Furia. Inciso A. Inciso A, júbilo. Inciso A, fruición. ¿Ya? Inciso A dice. Ya, listo. A ver, vamos a ir a la fundamentación. Vamos a ampliar un poquito, por eso no me voy a limitar solamente a esto. He puesto ya la parte de la fundamentación. ¿Para qué? Para que un poquito más podamos analizar. Miren, ahí tengo yo la fundamentación y la fundamentación me dice de la siguiente forma. Me va a dar un poquito más de significado, va a extender un poquito más el significado de la palabra complacencia. Miren, complacencia se refiere al estado de gozo o buena sensación producto de una acción o actividad. Dice, complacencia es el estado de gozo o buena sensación producto de una acción o actividad. Es una sensación, podría ser interna, una sensación interna. Cuando algo me sale bien, yo tengo esa buena sensación, una alegría interna, ¿no? Apliquemos el término en un ejemplo. Vamos a usar esta palabra en un ejemplo. Dice, el maestro evaluaba con mucha complacencia a su excelente alumnado. Ahora, entre las alternativas, las palabras que pertenecen al mismo campo semántico y presentan mayor proximidad en su significado son júbilo, que era el inciso A, ¿no? Y fruición. Sin embargo, la complacencia es sobre todo interna y se relaciona con el
agrado que experimentamos cuando algo sale como esperábamos, en tanto que el júbilo es la alegría manifestada vivamente, es decir, de una forma externa. Júbilo, sí o sí tiene que ser de una forma externa, o sea, la alegría, esa satisfacción que siente, lo demuestra de una forma exterior, con saltos, gritos, ¿no? Puede bailar incluso, entonces a eso se llama júbilo, que es alegría también, pero manifestada vivamente. En cambio, complacencia es el estado de una buena sensación, dice, cuando algo te sale bien, pero no siempre lo puedes expresar de forma externa, sino más de forma interna. Entonces, por eso va desechando aquí la palabra júbilo como posible solución. Ahora dice, por consiguiente, la palabra de significado más parecido y de aplicación coincidente a la premisa, que es complacencia, es fruición. ¿Por qué? Dice, para verificar las respuestas reemplazamos esta palabra con la oración anterior. El maestro evaluaba con mucha fruición a su excelente alumnado. Ahora, como hemos podido, voy a retroceder. Miren, dice, la palabra fruición y su significado es voluntad, gusto o agrado. Gusto o agrado. O sea, es decir, bueno, cualquiera puede sentir un gusto, agrado, pero no lo puede, no necesariamente lo tiene que manifestar vivamente, sino puede ser una sensación interna también de gusto y agrado. Por esta razón, la respuesta correcta a esta pregunta va a ser el inciso E y no el inciso A que teníamos como posible solución ahí. Y el resto de las posibles soluciones, bueno, en realidad ya no son soluciones, el inciso B, C y D. ¿Ya? Entonces, miren, ahora no se preocupen, esto ya les he enviado ya a todo esto está en el PDF que les he enviado para que ustedes lo puedan repasar y todo eso. Continuamos con y ahí está la respuesta correcta, inciso E. Vamos a otra palabrita, que es de examen también esto por si acaso, ¿no? Y la palabra es cínico, esa es la palabra. Y tengo que buscar, al igual que el anterior ejercicio, cuál es el sinónimo a esta palabra. Ahora, siempre yo me tengo que plantear el problema. ¿Y cómo me voy a plantear? Ubicando el significado de cada palabra y haciendo luego el proceso de razonamiento y buscar el significado más cercano a la pregunta. Bien, voy a ir con el planteamiento y me voy al significado de la palabra principal, que en este caso es cínico. Cínico, dice, es un adjetivo impúdico, procaz, que muestra cinismo o desvergüenza en el mentir. Ah, miren, ahí ya me estoy dando a qué se refiere la palabra cínico, ¿no? ¿Cuál es el significado de esta palabra? Dice que es impúdico, procaz, como según la acepción, dice que muestra cinismo o desvergüenza en el mentir. O sea, es un desvergonzado y generalmente miente, ¿ya? Ahora, miren, como posible solución tengo la palabra burdo. Y burdo, dice, es tosco, vasto, grosero. ¿Se aproximará al significado de la palabra cínico? Si yo tengo que hacer ya el proceso de igualación, de igualar significados, ¿se aproximará? Creo que no. Inverecundo, que no tiene vergüenza. Ah, esto sí, ¿no? Porque en el significado de la palabra cínico dice que muestra cinismo o desvergüenza, que no tiene vergüenza. Y inverecundo dice que no tiene vergüenza, entonces lo tomo como posible solución. Tengo que ver todas y la que más se aproxima yo escojo como respuesta correcta. La otra palabra es hipócrita. Ahora, el significado de hipócrita es que actúa con hipocresía o fingimiento, pero no necesariamente puede ser desvergonzado, porque ahí me dice solamente que se limita a qué, a que actúa de forma, vamos a decir, de una forma desleal, podríamos decir, o sea, de una forma hipócrita y fingimiento, es decir, que le puede hablar a la persona de frente bien, pero ya a sus espaldas y cuando no está la persona ya empieza a hablar mal, ¿no? A eso se llama hipócrita y con fingimiento. Entonces creo que tampoco esto llena el significado de la palabra cínico. Vamos con la palabra inciso D, mendaz. Miren, mentiroso que no dice la verdad. Ah, podría ser también, porque en el significado de la palabra cínico
tengo ese significado, como que se asemeja, ya porque dice desvergonzado en él, mentir, o sea que miente. Y mendaz dice es un mentiroso que no dice la verdad. Lo voy a tomar como posible solución porque luego tengo que hacer ese análisis de palabra por palabra. El inciso E es malvado. Dícese de la persona mala, perversa, mal inclinada. También no podría ser como posible solución, pero voy a ampliar un poquito, ya voy a ampliar un poquito más el significado de la palabra cínico y voy a hacer el análisis con la fundamentación que yo tengo aquí aquí arriba ya está. A ver un ratito esto, lo voy a mover, creo que ya, listo. Dice, cínico es la persona indecente que no muestra respeto hacia la propia honra ni a la de los demás. Por eso no tiene reparo para transgredir las normas morales. En otros términos, es el desvergonzado o descarado. A eso se refiere cínico, ¿no? Desvergonzado y descarado. Por ejemplo, vamos a usar esta palabra en una oración. Dice, el cínico estafador sonrió ante sus víctimas. Ahora, el significado de cínico se refiere principalmente a la falta de vergüenza. A eso se llama cínico. Es decir, ya ubicando ya de forma exacta el significado de la palabra cínico es que no tiene vergüenza, ¿no? Es un desvergonzado. En tal sentido, las posibles respuestas que habíamos escogido con el caso de inverecundo, hipócrita y mendaz, dice, luego mendaz se refiere a aquel que dice mentiras, mas no indica necesariamente actitud descarada. Por ende, vamos a desechar como posible solución, porque mendaz solamente se limita a la persona que dice mentiras. Algo similar ocurre con el hipócrita. Por más falso que sea, nada indica que sea a la vez desvergonzado. Por lo tanto, como la palabra inverecundo se refiere al que no tiene vergüenza, entonces se asemeja más al significado de las anteriores que habíamos visto, ¿no? Entonces, podríamos decir que la respuesta correcta a esta pregunta es el inciso, a ver, vamos a ver, el inciso B, inverecundo, haciendo este análisis ya de buscar significados palabra por palabra, ¿no? Para poder hacer luego el proceso de razonamiento. Tengo que yo hacer este proceso de razonamiento. ¿Alguna duda hasta aquí para continuar a la palabra número 3? Porque luego vamos a trabajar, jóvenes, hoy vamos a trabajar con esto. Licenciado, Sí, dime. disculpe, tengo una pregunta. ¿Ya? En el examen, licenciado, va a estar así como lo está empleando la pregunta, es decir, por ejemplo, como usted dice, ¿verdad? El sinónimo de versado, por decir. Sí, no tiene, en el examen no, ¿Con sus significados? no, en el examen no tiene significados. Por eso vamos a practicar más adelante sin significados, por eso les he dado el significado de palabras, les he enviado, vamos a trabajar con eso, ¿ya? Ahora miren, va a ser un poquito complicado, ¿no ves? Es decir, memorizar cada uno de los significados, porque yo debo conocer el significado de palabras, si no, no voy a poder pues resolverlos, ¿ya? A un inicio ya he enviado, es decir, en todo momento he ido enviando el significado de palabras para que ustedes lo puedan aprender, para que en ese momento no estemos tan perdidos, por lo menos estamos ejercitando aquí y en el momento de ejercitar yo debo ya relacionar el significado. Por ejemplo, les he mandado ahí significado de palabras. Miren, ¿cómo puedo yo memorizar o aprender un significado, una palabra y relacionarlo con el significado? Miren, el cerebro humano es muy, ¿cómo les explico? Tiene la capacidad de memorizar. Solamente tenemos que ubicar métodos. Miren, un ejemplo les doy. Yo sé que ustedes se acuerdan de ciertas acciones que han tenido, o sea, de ciertos momentos en su vida que no olvidan, ya puede ser un cumpleaños de repente, ¿no? Se deben acordar de algún cumpleaños, se deben acordar de algo que realmente ha impactado su vida y se acuerdan de eso. O sea, el cerebro lo guarda, pero cuando no tiene relevancia, es decir, no pasa desapercibido, no nos acordamos.
yo sé que algunos se acuerdan al escuchar una canción de repente de una persona, ¿no? Se pueden acordar, yo viví con él, o no sé, he pasado bonitos momentos con él, con una canción. O puede ser en un lugar, pasan por un lugar y se acuerdan, empieza el cerebro a activar la memoria y vamos acordándonos. O en el caso de los aromas también puede ser, o sea, es un olor especial, me sube y me acuerdo. Entonces yo tengo que relacionar eso, el significado, es decir, porque se me va a hacer un poquito complicado a mí recordar en ese momento el significado de palabras. ¿Ya? Entonces, miren, como les decía aquí a los chicos que están de forma presencial, por ejemplo, miren, aquí yo tengo la palabra versado, esa es la palabrita, ¿no? Ahora, miren, versado y el significado es ejercitado, práctico, instruido. Yo debo buscar una relación entre versado para que me active el recuerdo y yo pueda ya ubicar rápidamente la parte de el significado. A ver, me voy a explicar un poquito mejor, parece que no se está entendiendo. Miren, o sea, lo que yo quiero que ustedes hagan un enlace entre la palabra y el significado. Entre la palabra y el significado. Denle un sentido a esto, o sea, relaciónenle con algo, por versos, así, o sea, versado me suena más a verso, ¿no? A verso. Entonces, cuando yo me acuerdo de la palabra versado, automáticamente eso me tiene que activar el recuerdo de su significado, es decir, versado es una persona instruida. Entonces, así, es decir, ese ejemplo, pero eso lo vamos a un poquito más con la práctica únicamente. Yo sé que algunos ya nos estamos empezando a asustar porque solamente esta primera parte nomás es lo que está en el examen. El planteamiento, no, yo he puesto el planteamiento y la fundamentación. Yo lo he puesto para que se entienda mejor de cómo debo resolver yo algunos ejercicios, ¿ya? Pero no se preocupen, tengo prácticas, al final ustedes han debido ver, son como 30 y tantos ejercicios que lo tienen que hacer, mejor si lo acabamos esta noche, y les voy a enviar más si quisieran, ¿ya? Les voy a enviar otro tanto de palabras hasta que podamos tener esta habilidad de poder ubicar ya sinónimos, porque con la práctica uno va adquiriendo también facilidad para poder resolver. ¿Otra pregunta? ¿Alguna duda de repente? Ya, continuamos entonces. Miren, vamos a hacer unos 5, vamos a resolver, luego ustedes también tienen que resolverlo. En realidad son 10 palabras que están así, en este mismo formato. Tiene planteamiento, tiene fundamentación, son 10. Y las 10 tienen respuesta. Ahí abajito en sus PDFs que les he enviado está las respuestas. Respuesta E, respuesta A y todo eso, ¿ya? Entonces, vamos a hacer 5 ejercicios nada más porque tenemos que practicar luego. Y en el PDF que les he enviado solamente los 10 primeros ejercicios tienen resultado, o sea, es decir, respuesta. Y las otras no tienen porque lo vamos a resolver hoy con ustedes aquí, en esta clase. ¿Ya? Entonces, vamos a llevar 5 palabritas, vamos a explicar un poco y luego las otras van a resolverlos ustedes porque el tiempo no nos va a alcanzar sino. ¿Ya? A ver, continuamos. La palabra es versado y como posibles soluciones tengo inciso A, conocedor, inciso B, avesado, inciso C, poeta, inciso D, inteligente, inciso E, hábil. Ahora, ¿cómo yo debo practicar? Es planteándome el problema, sacando el significado a su ladito, anotando el significado a su lado. Por ejemplo, en el caso de versado, ¿cuál es el significado? Dice, es una persona ejercitada, práctica e instruida. A eso se refiere versado, instruido. Tengo como posible solución, inciso A, conocedor. Ahora, ¿cuál es el significado de conocedor? Que conoce, experto, entendido en alguna materia. Eso es el significado de conocedor. Inciso B, avesado, acostumbrado, quiere decir, acostumbrado. Poeta, que tiene facultades para componer obras poéticas. D, inciso D, inteligente, dotado de capacidad para entender o comprender. Y hábil, capaz y dispuesto para cualquier ejercicio u oficio.
Miren, aquí cuál será el significado más próximo al significado de la palabra que me está dando como pregunta. ¿Cuál será? ¿Cuál dicen ustedes? Inciso A, B, C. El inciso E dice capaz y dispuesto. Inciso A, conocedor, experto, entendido. Muy bien, ustedes ya Inciso A. haremos un poquito. Inciso A. ¿Ya? Inciso A. Inciso A. Inciso A. Listo. Vamos a la Inciso A. Listo, vamos a la fundamentación ahora. O sea, ¿qué quiere decir? Ampliar un poquito más, hacer el razonamiento, ¿ya? A eso me refiero cuando es fundamentación. Versado, se refiere al experto o instruido, ¿no? Como habíamos visto ahí en el significado ya anterior. Se aplica por lo general, dice, a la persona que domina con profundidad una materia o disciplina. O sea, domina con profundidad, dice, una materia o disciplina. Por ejemplo, dice, podemos esta palabrita usarlo en una oración. Sobre idiosincrasia indígena, Arguedas demostró ser el más versado. Ahora, versado se vincula al plano del conocimiento, por eso la palabra de significado más próximo es conocedor, ¿no? Entonces, podemos aseverar que usando ya, cambiando la palabra versado por la palabra conocedor, podríamos decir de la siguiente forma. Sobre idiosincrasia indígena, Arguedas demostró ser el más conocedor. En cambio, avesado dice, designa al sujeto que está habituado a una determinada actividad, pero no alude específicamente a qué tipo de actividad. Así podemos hablar de un piloto avesado o de un delincuente avesado. Ahora vamos a explicar un poquito esta parte. Avesado, dice, si hace referencia a una persona que realiza una actividad con frecuencia. Por eso hace referencia aquí a un piloto avesado, porque un piloto con frecuencia va realizando esa actividad, ¿ya? Y va mejorando, ¿no? Puede mejorar y mejorar con la práctica. O puede a un delincuente también, dice, ¿no? Pero este delincuente también va realizando esta actividad también con frecuencia y puede ir mejorando también. O sea, eso se llama ¿qué? Avesado, ese es el significado. Pero no hace referencia, dice, a qué actividad va realizando, ¿no? Así con frecuencia. Por eso se va desechando cada palabra. En el caso de poeta, que no está aquí con azul, dice, poeta se restringe únicamente a producción literaria, a la persona que produce, ¿qué? Ya sean poemas, libros, ¿no? Novelas y todo eso. Inteligente es el sujeto que está dotado de facultades similares, para asimilar conceptos con facilidad y para enfrentar cualquier problema, sobre todo de índole académico. Entonces, una persona inteligente tiene la facilidad de aprender de forma rápida, perdón la redundancia, con facilidad, o sea, fácilmente, en cosas académicas, pero no específicamente en una cosa. O sea, puede ir manejando distintos temas, ¿no? Distintos temas, o distintas materias, o distintas disciplinas. Tiene la facilidad de aprenderlo, pero no especifica de forma específica, nuevamente, perdón la redundancia, pero de esa forma. Entonces, por eso vamos desechando todo esto y nos quedamos con la palabra conocedor. Respuesta correcta a esta pregunta, inciso A, conocedor. ¿Ya? Entonces, de esa forma vamos a hacer el análisis ya. La penúltima que vamos a ver. Pregunta número 4. La palabra es verosímil. Y como posibles soluciones tengo inciso A, verdadero, inciso B, confiable, inciso C, sincero, inciso D, creíble, inciso E, quimérico. Ahora, siempre debo plantearme el problema. ¿Cómo lo hago? Anotando el significado al costado, ¿no? Es decir, como ya lo habíamos visto. Verosímil, que tiene apariencia de verdad. Eso quiere decir verosímil. Verdadero, que contiene verdad. Entonces, ¿cuál será? ¿Será sinónimo, serán estas dos palabras? Según el significado que estamos dando lectura. Entonces, yo ya debo hacer ese proceso, ¿no? Complejo, complicado, enmarañado, difícil. Esta no. Inciso B, creo que la desechamos porque no tiene relación con el significado de la pregunta. Sincero, que actúa con sencillez, veracidad y sin fingimiento.
O sea, sincero es la persona que actúa con veracidad, o sea, que siempre dice la verdad y sin fingimiento. Yo pienso que esta tampoco, porque verosímil dice que tiene apariencia de verdad, pero que no podría ser como, que podría ser cierto, pero hay una duda, ¿ya? Que no es del 100% verdadero. Entonces, inciso A, inciso B y inciso C, creo que están desechadas con el significado que yo estoy buscando, la similitud entre significados. Inciso D, creíble, que puede o merece ser dado por cierto. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Inciso D dice quimérico, fabuloso, fingido, imaginario, sin fundamento. Entonces, esta última parte creo que más sería antónimo que sinónimo, porque es todo lo contrario al significado de la palabra que me está dando, ¿no? Que tiene apariencia de verdad. Dice. En cambio, quimérico dices fabuloso, fingido o imaginario y sin fundamento. Entonces, ¿cuál sería la solución aquí? ¿Cuál ustedes creen que es? Haciendo ya inciso D. Correcto. Inciso D. Entonces, ese proceso yo debo hacer. ¿Ese proceso de qué? De ubicar significados parecidos. Obviamente aquí la respuesta correcta es el inciso D. Y ahí está el fundamento, que lo tienen en su PDF, no se preocupen, está ahí. Entonces la respuesta correcta, inciso D, creíble. ¿Cuál es el sinónimo de verosímil? Creíble, verosímil, que puede ser verdadero, que puede ser dado por cierto. Y creíble también quiere decir lo mismo, entonces son sinónimos, ¿ya? Por último, la palabra es frívolo, esa es la palabrita. Y tengo como posibles soluciones, inciso A, voluble, inciso B, vacuo, inciso C, insustancial, inciso D, impertinente, inciso E, frío. Me voy al planteamiento. Frívolo tiene dos acepciones, dos posibles significados. Yo tengo que saber ubicar aquí. Frívolo dice ligero, superficial, sin mayor contenido. Dícese de los espectáculos, canciones, bailes y personas, especialmente mujeres, que lo interpretan. Entonces, ¿me quedo con la primera o me puedo quedar con la segunda? La primera dice superficial, ligero, superficial, sin mayor contenido. Dícese de los espectáculos, canciones, bailes, personas, ¿no? Ya va complementando un poquito. Voy a leer el significado ahora de cada posible solución. Inciso A, voluble, de carácter inconsistente, versátil o voluntario. ¿Tendrá una relación con el significado de la palabra principal que me da como pregunta? Frívolo dice, frívolo, superficial, sin mayor contenido, dice. Creo que no. Voluble dice de carácter inconsistente, versátil o voluntario. ¿Qué quiere decir? Que se le puede hacer cambiar de opinión o que cambia fácilmente de opinión, ¿no? Voluble. Ya sea de terceras personas, por influencia, no sé, pero a eso se refiere voluble, que cambia de idea, de pensamiento fácilmente. Vacuo, vacío, falto de contenido. Este creo que se aproxima al significado porque dice superficial, sin mayor contenido. Y aquí vacuo dice vacío, falta de contenido. Entonces podría ser la posible solución. Inciso C, insustancial, de poco o ningún componente esencial. También podría ser posible solución. Tengo dos, inciso B e inciso C, ¿ya? Cualquiera de las dos. Voy a hacer luego el proceso de razonamiento, obviamente. Inciso D, impertinente, que no viene al caso o que molesta de palabra u obra. Esto también creo que no tiene relación entre significados, ¿no? O sea, no hay igualdad, no hay semejanza con el significado de la palabra frívolo. Entonces voy a ir desechando inciso A e inciso D. Frío, por último, frío. Aplíquese a los cuerpos cuya temperatura es muy inferior a la del ambiente. Entonces este tampoco va, ¿cómo se llama? Llenando el significado o aproximándose al significado de la palabra. Entonces la pregunta es para ustedes, ¿cuál es la respuesta correcta? ¿Inciso B o inciso C? Inciso C.
Insustancial, dice, ¿no? O inciso B, vacuo. Ya, a ver, vamos a ver el fundamento y vamos a hacer un poquito, vamos a ampliar un poquito. Frívolo tiene dos acepciones, dice. Interpretando la primera, notamos que se refiere a las cosas triviales o superficiales, que no alimentan al espíritu, solo los recrean. Frívolo puede ser un regalo, una idea, una opción, que no contribuye al desarrollo del individuo, más bien produce alienación o simple entretenimiento. O sea, es decir, a eso se refiere la palabra frívolo. La mayoría de programas, y está usando ya en una oración, dice, la mayoría de programas televisivos son frívolos. Sustituyendo con la respuesta diríamos, la mayoría de programas televisivos son insustanciales. Entonces, la respuesta correcta. ¿Y por qué no es voluble? Porque ya habíamos explicado, ¿no? Voluble, dice, designa a la persona que cambia de parecer fácilmente, pero no se refiere a la intrascendencia de esta. Vacuo se refiere únicamente a la falta de contenido material, a la ausencia de objetos o sustancias al interior de un medio. Y el vocablo impertinente se aplica a la persona o acción inoportuna. Entonces, la respuesta correcta, inciso C, frívolo, y el sinónimo, insustancial. Bien, hemos repasado hasta aquí. Si lo vamos a hacer, y la otra palabrita es inquirir, pero no se preocupen, ya está en el PDF con respuesta. Ustedes ahí repásenlo, lean el fundamento, poquito, por qué es la respuesta correcta a esa palabra que está eligiéndose como respuesta correcta y todo eso. Vamos a irnos directamente a los ejercicios que tienen más abajo en el PDF, si no lo he abierto, pero de todos modos yo lo tengo aquí. Miren, ahí vamos a empezar con los sinónimos. Como pueden ver en la pantalla, dice sinónimos, ejercicios propuestos, nivel 1. Ya, es de nivel 1. Luego vamos a pasarnos a un nivel 2, ya de tipo examen ya. Aquí en los ejercicios son 10. La primera es escatimar, pero lo que yo he hecho ya es ponérselos el significado en cada palabra. Lo único que ustedes tienen que hacer es el proceso de identificar la parte de los sinónimos, es decir, tienen que buscar significados iguales o parecidos. No siempre pueden ser iguales al 100%, pero el más parecido debo yo ubicar, el más parecido, ¿ya? Iniciamos entonces. Ustedes elijan cuál es la respuesta correcta y luego lo vamos a ir solucionando también. No se preocupen, vamos a solucionarlo hoy, pero necesito que ustedes practiquen ahora. No tiene fundamento, solamente tiene la parte de planteamiento del problema con sus sinónimos, con sus significados, y den la respuesta correcta, ¿ya? Vamos a empezar con estas dos, pero de todos modos está en el PDF que les he enviado, ¿ya? ¿Alguna duda hasta aquí? No. Ya, listo, entonces empezaremos a resolver. Ahí tienen en la pantalla, los que no han podido abrir su PDF, están ya en la pantalla, como pueden ver, 2 palabras, ¿no ve? Y tienen su significado. Analizaremos cada significado y buscaremos, como lo hemos hecho ya en los ejemplos anteriores. Tenemos solamente por palabra entre 1 a 2 minutitos nada más, porque si no vamos a tardar mucho. ¿Alguna duda hasta aquí? Si han terminado, lo vamos a cambiar a las 2 preguntas también. Licenciado, disculpe, lo vamos a solucionar. Sí, den respuesta, luego vamos a solucionarlo entre todos, ya les voy a mostrar su fundamento, vamos a hacer el análisis entre todos. Lo que yo quiero es que ustedes los resuelvan ahorita. Y ahí tienen ya el significado de cada palabra, ¿no? Solamente tienen que hacer el proceso de igualar significados similares y encontrar la respuesta correcta. Tengo las 2 primeras. Si lo han terminado, cambiamos a las otras 2 y así. Son 10 ejercicios que lo tenemos que hacer hoy día. ¿Ya? ¿Lo cambiamos? Sí. Ya, listo. Sí, 5 y 6, ahí está. Ya, si lo han terminado, me dicen, lo vamos a cambiar también. ¿Ya? ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Ya lo ha terminado? ¿O a alguien le falta un...?
Siguiente. La siguiente. Ya, please. listo. Siguiente, 7 y 8. Sus micrófonos, jóvenes, vamos a apagar, por favor. Vamos a apagar micrófonos. De alguien está encendido. Por favor, vamos a tener cuidado con los micrófonos. Lo apagaremos, por favor. Están encendiendo sus micrófonos. Ya, vamos a cambiar. ¿Alguien más? ¿Alguien le falta o lo cambiamos? Ya, siguiente. Siguiente, voy a cambiar. Ya, cambiamos. Los dos últimos. Buenas noches. ¿Alguna pregunta? ¿Puedo ver a la página anterior un ratito, por favor? Que le saque una lectura nada más. Ya, por favor. a ver, voy a cambiar, por favor, a las personas que están dando lectura. Un momentito, por favor, ¿ya? Ahí está, una capturita, por favor. Una capturita. Creo que ya está hecha la captura, lo voy a volver a poner. Ya, listo, ya continuamos. Bien, creo que hemos terminado. Vamos a dar solución a cada una de las preguntas. ¿O a alguien le falta? Ya está bien. Ya, bien. ¿O a alguien le falta? Vamos a dar solución ya. Ustedes ya... Por favor. Ya, a ver, vamos a esperar que terminen todos, ¿ya? Vamos, los que han acabado vamos repasando, de repente vamos revisando cada una de las... Ya, listo, resolvemos los ejercicios, ¿ya? Creo que ya todos ya hemos analizado, ya hemos escogido nuestra solución, ahora nos toca ya resolverlo, ¿ya? Vamos con las soluciones ahora. A ver un momentito del mes. Ahí está, ya, sinónimos y vamos con las soluciones. La primera palabra era escatimar. Ahora, como posibles soluciones tenía mermar, disminuir, sustraer, acortar, mezquinar y todo eso. Esta primera parte ustedes ya lo han hecho, ¿no? Es decir, la parte de razonamiento. Vamos directamente al fundamento, porque si no vamos a tardar. Vamos a fundamentar un poquito y ampliar un poquito el significado de esta palabra. Escatimar, dice, es la actividad negativa que consiste en dejar de dar lo que se debe dar. Por ejemplo, podemos decir, y vamos a usar en una oración, dice, es absurdo escatimar gastos en la educación mientras se derrocha en diversión. En este sentido, se puede hablar del acto de mezquinar, ahí ya te está dando la solución, como la reducción de los gastos necesarios. Tanto escatimar como mezquinar son actos negativos porque consisten en dejar de dar o dar muy poco, ¿no? Además, ambas palabras implican incumplimiento de alguna obligación. Mermar es disminuirse una cosa natural, como pasa con los frutos o algunos tubérculos. Entonces ya hemos dado la solución. La respuesta correcta es el inciso E, escatimar. Ustedes ahí piquense, revísense si lo han hecho bien, si lo han hecho mal, ¿ya? Ejercicio número 1. Vamos con el ejercicio número 2. Y la palabra altisonante. Esta primera palabra o esta primera parte del planteamiento ustedes ya lo han hecho, o sea, si ya han hecho esta parte de igualar significados, vamos con la fundamentación. El término altisonante hace alusión sobre todo al modo de expresión con muchos adornos, normalmente hará causar gran impresión, así podemos decir, abordaba a las personas con un lenguaje altisonante. Los vocablos que más se aproximan son adornado, rimbombante y redundante. Adornado alude a un sinnúmero de cosas que tienen aplicaciones decorativas. Redundante se refiere exclusivamente a la cantidad de veces que se repite una expresión innecesaria, pero no indica la forma en que se emite. Rimbombante está referido a la forma aparatosa que busca llamar la atención. Por consiguiente, la respuesta correcta a esta pregunta es el inciso B, rimbombante. Ese es el sinónimo de la palabra altisonante, ¿ya? Con la 3, ustedes ahí vean si han hecho bien, mal.
Palabra número 3, vocinglerio. Esa es la palabra. Y esta primera parte, ya lo han hecho, me voy directamente a la fundamentación. El vocablo vocinglerio alude al sonido desagradable provocado por un grupo de personas que se expresan al mismo tiempo, ¿no? Ese es el significado. Lo fundamental aquí son las voces que generan el ruido. Por consiguiente, se puede afirmar la ingrata noticia ocasiona un vocinglerio inusual entre los asistentes. Los términos que más se le parecen son bullicio y vociferación. Este último hace alusión a la voz intensa que por lo común proviene de una sola persona, ¿no? Pues, vociferación, no necesariamente de muchas personas. Por su parte, la palabra bullicio se refiere al ruido prolongado y molestoso que se da generalmente en los lugares públicos, o sea, de varias personas, ¿no? La palabra ovación tiene también alguna afinidad, aunque se refiere a algo físico, ya que es la emisión de aplausos que se hace para homenajear a alguien. Por los motivos expresados, el mejor sinónimo es bullicio. Respuesta correcta, inciso C, para la pregunta número 3. Pregunta número 4. La palabra es venustez. Igualmente me voy directamente al fundamento. Dice, el término venustez refiere a la perfección de la apariencia física, a la estética de los rasgos de una persona. Así podemos expresar la venustez de Cleopatra encandiló a más de un emperador, ¿no? Esta se está refiriendo a la apariencia física, a la perfección o a la belleza, ¿no? Que tenía Cleopatra. Vamos con las posibles soluciones, y tenía como posible solución estético. Dice, estético es relativo a la belleza, pero no es la belleza misma. Además, es un adjetivo, no un sustantivo como lo es venustez. Luego, los vocablos que también se parecen son beldad y encanto. Este último alude a la primera acepción, al mismo sujeto que posee la belleza y no a su cualidad. En segunda acepción se refiere a la impresión que algo singular genera en los demás, pero no describe la apariencia misma. Entonces, la respuesta correcta es el inciso C, beldad. Esa es la respuesta correcta. Y ahí con el fundamento, ¿no? No se preocupen, la parte del fundamento de estas 10 les voy a enviar para que ustedes hagan un análisis también, vean cómo tienen que proceder después. En el PDF que les he enviado no está, pero les voy a enviar, ¿ya? Pregunta número 5, la palabra era tenaz. Me voy al fundamento, dice, de acuerdo a la segunda acepción, la palabra tenaz, porque recordando un poquito, aquí tenía dos soluciones, ¿no? O sea, dos significados más o menos. Pero esto hace referencia a la segunda, dice. Entonces, de acuerdo a la segunda acepción, la palabra tenaz se utiliza para la persona que tiene la virtud de perseverar hasta conseguir el objetivo que se ha propuesto. Por ejemplo, necesitamos un periodista tenaz en la búsqueda de la información. La alternativa más semejante es persistente, porque también alude al que se muestra constante hasta conseguir su contenido. Y ahí va explicando palabra por palabra por qué no es la solución, ¿no? Ahí está explicando. Entonces, la respuesta correcta a esta pregunta es el inciso D, persistente. Esa es la respuesta correcta. Ejercicio número 6, y la palabra es conciso. Ya, vámonos al fundamento. Dice, conciso califica a la persona que al expresarse utiliza muy pocas palabras con la intención de ser preciso. En tal sentido, lacónico se aproxima más, porque designa al que se expresa brevemente tanto al hablar como al escribir. En cambio, se habla de un informe escueto, no por la cantidad de palabras que contiene, sino por el estilo sencillo, directo y sin rodeos. Entonces, como en los casos anteriores, también la respuesta correcta a esta pregunta es el inciso A, lacónico. Entonces, el sinónimo de conciso es lacónico. Pregunta número 7, y la palabra es proficuo. Vamos al fundamento. Si proficuo se refiere a lo que genera provecho o ventaja, entonces podemos decir clima proficuo. Por ejemplo, dentro de las alternativas, la palabra más próxima es propicio, porque hace alusión a lo que favorece a largo
al logro de un objetivo. Entonces, y ahí va también haciendo referencia a las otras posibles soluciones, como en el caso de conveniente y lucrativo, y va explicando. Entonces, la respuesta correcta es propicio. Inciso A, a la pregunta número 7. Pregunta número 8, escarnio, esa es la palabra, vamos al fundamento. Escarnio, se refiere a la burla hiriente, aquella que hace sentir mal a la persona a quien va dirigida. Se manifiesta en palabras o gestos. Los términos que parecen son ironía, sarcasmo y ofensa. Y va un poquito dando más el significado de cada palabra. Ofensa. Entre ellos, el que también implica burla hiriente y dura es sarcasmo. Ya, entonces la respuesta correcta, bueno, ahí tenemos como dos posibles soluciones, ironía y escarnio, y ahí va, ¿cómo se llama? Dando referencia también. La respuesta correcta, inciso D, sarcasmo, a la pregunta número 8. Entonces, inciso D, respuesta correcta. Pregunta número 9, y la palabra es áulico. Vamos al fundamento, dice, el término áulico se aplica a todo aquello que se vincula de modo directo a la majestad de la corte o del palacio. Así podemos hablar de una ceremonia áulica en la cual tiene cabida solamente las personas allegadas a la nobleza cortesana. Las palabras que tienen mayor afinidad que de significado con la premisa son eximio, palaciego y burgués. Creo que este estaba más sencillo, ¿no? En el significado ya estaba la respuesta correcta. Y la palabra, la respuesta correcta es inciso D, palaciego. Ya en los significados ya era muy notorio la similitud entre significados de ambas palabras. Entonces, respuesta correcta, inciso D. Y por último tenemos la palabra írrito. Vamos al fundamento, dice, írrito se aplica a los documentos personales, resoluciones o disposiciones sin valor legal. Las posibles respuestas serían fraudulento, inválido, derogado. Sin embargo, la palabra de significado más próximo es inválido en su segunda acepción, ya que también se aplica a documentos, firmas, ¿no?, que carecen de fuerza legal. Por ende, la respuesta correcta es inciso B, inválido. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta aquí? Ustedes ya han resuelto, ¿no? Y sobre 10, ¿cuántos se han sacado? Ustedes vean. ¿Cómo estamos hasta aquí? Sí, dime. Licenciada, ¿me puede repetir la pregunta 6? Es que no se escucha Ya, bien. a ver, la pregunta número 6, vamos a retroceder y también vamos a aprovechar. La pregunta 6, el inciso A, lacónico, para la respuesta número 6. Esa es la respuesta correcta. Y les voy a enviar la fundamentación también de por qué es la respuesta correcta el inciso A. Ya, no se preocupen, la fundamentación de estas 10 palabras que lo hicieron, les voy a enviar, ya, para que sea un poquito más completo. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Antes de entrar a la resolución ya de preguntas nivel 2, o sea, nivel examen, que vamos a hacerlo ahorita, y para eso necesito que ustedes estén ya con los significados de palabras en sus manos. Los que lo han hecho imprimir, muy bien, los que no, desde el dispositivo en el cual ustedes están descargando este material, vamos a buscar desde ahí nada más. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Ninguna? ¿Todo bien hasta aquí? Ya. A ver, vamos a ir directamente ahora a la pregunta número, no pregunta, sino al siguiente nivel vamos a ir, ¿ya? Para eso, a ver, espérenme un momentito, aquí tengo ya. Ya, se ve en la pantalla, ¿no? Sí. Ya, Sí. este es el material que les he enviado. Razonamiento verbal, en el caso del razonamiento, todo lo que hemos visto aquí en la presentación de PowerPoint, está ahí, todo, ¿ya? Y está aquí sinónimos, está todo lo que habíamos visto, tipos de sinónimos, absolutos, totales, parciales, contextuales, todo.
Y en la primera parte está todos los sinónimos, ejemplos, estos son de exámenes pasados por si acaso, y ahí está con el planteamiento, con la fundamentación, incluso tiene la respuesta más, cuál es la respuesta correcta. Hemos hecho conmigo 5, las primeras 5 hemos tratado de explicar, y los últimos 5 ustedes estudienlo. Por ejemplo, no hemos hecho la palabra inquirir, ahí está su planteamiento, ahí está su fundamentación y ahí está su respuesta correcta también. Lo mismo pasa con el 7, dice probo, y hasta la palabra número 10, ¿ya? Ustedes revísenlo, vayan estudiando de esto, vayan estudiando su fundamentación y todo eso. De repente una de estas palabras entra al examen, ¿no? Todo puede pasar, jóvenes, no sabemos qué va a entrar. Y en el nivel 1, ya esto ustedes ya lo han resuelto. Por ejemplo, en el nivel 1 dice la palabra escatimar y esa era los significados que teníamos, que si ya se les he puesto yo al lado. Ya eso también está ya como en sus PDFs. Lo único que me falta es enviarles la parte de la fundamentación de cada una de estas palabritas. ¿Ya? Entonces, vamos a continuar. Alguien está rayando la pantalla. Vamos a... Un ratito, un momentito. Ya. Ya, ya está el número 6. Está todo esto, ya lo han hecho. Si pueden abrir ustedes su PDF. Y aquí empieza ya el problema. No el problema, sino el nivel 2 de los ejercicios. Miren. Como pueden ustedes ver aquí, un poquito lo voy a... Sí, dime. No sé si es solo el mío, pero está paralizado la pantalla, licenciado. Aquí está normal. Sí, se quedó Está ahí. la respuesta 10. Licenciado, está transmitiendo solamente la ventana. Ya, a ver un momentito, vamos a... Ya. Un ratito, vamos a... Ahora sí se nota, ¿no? Así es. Ya, Así listo, es. ya, Sí, listo. licenciado, gracias. Mil disculpas. Yo no lo he cambiado de pantalla, ¿ya? Mil disculpas. Aquí, como ustedes pueden ver, tenemos ejercicios nivel 2, dice. Ahora, miren, los ejercicios que vienen en el examen son como estos que están aquí. La palabra es exhaustivo y tengo que encontrar yo la solución a estas palabras. O sea, decir, la solución entre estas palabras, ¿no? ¿Cuál es el sinónimo a esta palabra exhaustivo? Ahora, miren, aquí ya no se les he puesto yo los significados. Ustedes lo tienen que hacer ahora. O sea, es decir, el significado de exhaustivo, pónganlo aquí al ladito. Por eso aquí está un poquito más separado, se les he puesto incluso en el PDF para que lo impriman y puedan ahí resolver, porque como ustedes lo han debido revisar, son como 32 ejercicios que les estoy enviando. Ya vamos a hacer, el día de hoy vamos a hacer los ejercicios que más podamos hacer. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tengo exhaustivo. ¿Cuál es el trabajo que ustedes tienen que hacer ahorita? Es poner el significado aquí al lado de cada palabra. Y para eso les he enviado el significado de palabras. De ahí tienen que sacar. Ahora, si no hubiera, entonces lo que tengo que hacer es buscar del diccionario o en su defecto ya buscar del internet. Tengo que buscar y poner el significado de cada palabra al lado. Una vez que haga ese trabajo, tengo que buscar, ¿qué cosita? El significado similar, como lo hemos hecho en el anterior ejercicio. ¿Ya? Entonces, empezaremos, por lo menos abarcaremos unos 10, 15 ejercicios. Hoy lo tenemos que hacer. De esa forma vamos a ir practicando. Y el resto lo terminan y me envían al WhatsApp. Y yo les voy a enviar la solución después. Pero de los ejercicios que hagamos hoy, sí, al grupo lo voy a enviar, no se preocupen, ¿ya? Como en el caso de las lecturas, ¿no ve? Y como en el caso de los ejercicios que hayamos visto, con fundamentación, con todo eso, ya les voy a enviar también. Pero yo quiero que ustedes lo hagan ahora de esta forma, porque el examen es de esta forma, ¿no? Si yo debo practicar ahora, cómo proceder después. Entonces iniciamos a partir de ahorita, practicaremos. ¿Alguna duda de repente? Licenciado,
Licenciado, más o menos hasta qué hora es la entrega así de la tarea por WhatsApp. De la lectura es hasta el día de mañana, de las lecturas, pero de esto no, tenemos tiempo todavía, no hay problema. O sea, vamos a poner fecha hasta la siguiente semana, puede ser hasta el martes, hasta el día que nos va a tocar, ¿ya? De las lecturas sí, es hasta el día de mañana. Y les voy a enviar otras lecturas más para que sigamos practicando. Lecturas tipo examen, incluso les voy a enviar esta vez, ya he seleccionado, son lecturas que se han dado en exámenes de cuestiones anteriores, ya he sacado, ya son como 10 más que he sacado, pero son de exámenes que se han dado, entonces eso más les voy a enviar como práctica y luego les voy a enviar las soluciones. Ya hemos empezado a hacer, ¿no? Ya ahí tengo exhaustivo, lo terminan y me dicen, pues lo voy a ir bajando así. ¿O hay alguna otra duda? Todos tienen los significados de palabras, ¿no ven? ¿O a alguien le falta en este momento que le dificulte hacer esta parte de la práctica? ¿Alguna duda de repente cómo proceder? Sí, yo licenciado, no se puede encontrar de las palabras que Ya. En el caso de los significados que les he enviado, todas las palabras que están aquí están en el significado, pero si no hubiera, tengo que buscar del diccionario, voy a hacer uso del diccionario entonces. Ahora, si no tuviera diccionario, tengo acceso a internet, ¿no? Voy a buscar la palabra y voy a poner el significado a su lado. Y eso sería un caso extremo, digamos. ¿Otra duda? Pero la mayoría de las palabras que están aquí están en el significado de palabras que les he enviado. La mayoría. Por no decir todas, ¿no? La mayoría. Una vez más repito, si no hubiera, tengo que hacer uso del diccionario que tengo en casa. Si no tuviera, entonces ya busco del internet, porque ahí puedo encontrar también los significados de las palabras. Disculpe, Lice. Sí, dime, te escucho. El documento que está mostrando lo ha subido al Correcto, WhatsApp. he enviado. Ya, gracias. Sinónimos, dice, está en formato PDF, juntamente con el significado de palabras, las 19 lecturas que les he dado, todo he enviado ya al inicio de la clase. Bien, a ver, la consulta es la siguiente para los que están resolviendo ahorita. Espero que todos lo estemos resolviendo. Nos delimitaremos. ¿Cuántos ejercicios vamos a resolver hoy día? Es decir, de 5 en 5 podemos resolver 5 ejercicios, damos la solución, porque les tengo que dar la solución, ¿ya? Y luego iniciamos con otros 5, o quieren resolver 10 y luego les doy la solución. ¿Cómo hacemos? A sugerencia de ustedes, porque hoy sí o sí tenemos que hacer mínimamente 5. O sea, ¿cómo lo están haciendo? Sacar los significados, hacer la identificación de significados similares, todo ese proceso. Inicialmente haríamos 5 ejercicios. Una vez que finalicen los 5 ejercicios, iniciaríamos con la parte de ya resolverlos o darles la solución yo en este momento para ya ver en qué están fallando o si lo han hecho bien y todo eso. O 10, ¿no? Porque tenemos tiempo todavía. Dice que sea 5. Sí, los 5 primeros, porque si nos delimitaremos, porque si no lo vamos a tratar de hacer todo, no. Haremos los 5 primeros, ya, 5 primeros ejercicios que ya lo han debido ver en el PDF que les he enviado, ¿no ve? Entonces hacemos 5, resolvemos los 5 y nuevamente hacemos otros 5 hasta que, bueno, hasta que el tiempo nos dé, ¿no? Porque necesito que practiquemos hoy, sí o sí, ¿ya? Entonces, los 5 primeros, una vez que hayan terminado, me hacen saber y ya empezamos a resolverlo,
¿ya? A darles la solución. Entonces, en eso quedamos. 5 ejercicios sacando significados y luego damos la solución, ¿ya? Lice, ya hasta los primeros. Ya 5. alguien más terminó los primeros 5 para dar solución. Les voy a enviar la solución. Uno minuto más, Ya, por favor. vamos a... Ya, los que han terminado vamos a ir revisando, por favor. Es necesario que pongan significados a su lado. Están enviando ya resueltos, es decir, están palabras y lo están resolviendo. No, no me sirve de nada eso. Necesito que practiquemos con significados al lado. Tiene que estar anotados sus significados al lado de todos los ejercicios, porque si no, no me sirve de nada. Listo. Ya lo terminaron, pero espero que hayan hecho con los significados al lado, porque estamos practicando significados, jóvenes. Por favor, tiene que estar los significados al lado y buscar ¿cómo se llama? El sinónimo entre significados, la igualdad entre significados. ¿Alguien más lo terminó para poder ya resolverlo? ¿O les falta todavía? Ya acabé de cerrar. Feliz, estoy esperando. Ya, vamos a esperar que terminen, por favor. Lisa, ¿dónde lo mandamos? Sí, dígame. ¿Dónde lo mandamos? ¿O solo para nosotros? Por ahora para ustedes, o sea, estoy confiando en que ustedes lo van a hacer, su significado al ladito. Ahorita les voy a dar la solución y lo que no hagamos aquí, eso sí me tienen que enviar y les voy a enviar las soluciones luego, como en el caso de las lecturas a los que me han enviado, ¿ya? Ahora, ¿por qué estoy pidiendo que me hagan con significados al lado? Es que estoy practicando, ya es para practicar. Cuando lo anotamos, lo recordamos mejor al escribirlo. A veces solamente con leerlo y tratar de memorizar no es suficiente. Lo efectivizamos cuando lo escribimos el significado de la palabra que estamos buscando. Entonces, eso nos va a ayudar a poder recordar en el momento del examen el significado. Necesito que ustedes hagan el significado al lado y luego hagan el proceso de razonamiento, buscar significados semejantes, en el caso de sinónimos que estamos ahorita, ¿ya? Entonces,
hemos dicho sin los 5 primeros, si la mayoría ha terminado estos 5 primeros, comienzo a dar las soluciones. Ahora, si nos falta, vamos a esperar un ratito más que terminemos. ¿Falta todavía o empezamos a dar ya las soluciones de estos primeros 5 ejercicios? Licenciado, va a disculpar Sí, que le dígame. interrumpa, pero pienso yo que deberíamos de adecuarnos, ¿no?, hacia el examen y estar haciendo lo más rápido posible, porque ya pasó No, mucho correcto, tiempo. pero el examen es así. Y yo necesito practicar sobre esto. ¿Y cómo voy a practicar significados? Debo dominar los significados para esto. No hay otro método, otro camino. O sea, sí o sí necesito saber significados de palabras para poder hacer luego el proceso de razonamiento, o sea, buscar el significado correcto. Ahora, aunque no como está en los significados de palabras, ¿no? Palabra por palabra, no, por lo menos dar una palabra clave de lo que significa en todos los casos y poder igualar luego. Ahora, si la mayoría ha terminado, les doy la solución ahorita. Si la mayoría ha terminado. Son muchas palabras y estamos haciendo. Sí, no, yo entiendo. Entonces, haremos de las primeras 3, ¿ya? Entonces, les daré la solución. Supongo que ya han terminado unas... Sí, dicen, por favor, llegamos a los 3 Claro. puntos y la mayoría ellos sí. Ya, entonces daremos solución a las 3 primero y luego ya vamos a ir continuando entonces. Bien, si la mayoría, yo supongo que la mayoría ya terminó por lo mínimamente 3, porque es un poquito complicado ya, por eso de nivel 2, ¿no? O sea, ya tengo que sacar yo ya el significado de cada palabra y hacer el proceso de identificar el significado similar, ¿ya? A ver, la primera pregunta, la palabra es, aquí no está con número, y la palabra es exhaustivo, esa es la palabra. Como posibles soluciones tengo, inciso A, profuso, inciso B, exacto, inciso C, meticuloso, inciso D, colmado, inciso E, productivo. Ustedes ya han sacado el significado aquí, el significado de cada palabra. Entonces vamos a trabajar de esa forma. Ahora, lo único que voy a hacer yo en este momento, para no hacerlo muy largo, es dar el significado de la palabra que me está pidiendo, en este caso exhaustivo. Exhaustivo, dice, es un adjetivo que significa intensivo, que agota por completo, ¿no? Es decir, ese es el significado. Entonces, por eso, dice, podemos hablar de un caso judicial bastante difícil que demanda un análisis exhaustivo de los hechos. Ahora, yo les voy a enviar también el fundamento, como en el caso anterior, de estos ejercicios, pero primero necesito que lo hagan y luego les voy a enviar. Entonces, respuesta correcta a esta pregunta es el inciso C. La palabra es meticuloso, ¿ya? Entonces, respuesta correcta, inciso C, meticuloso, ¿ya? Si lo han hecho así, está bien, hemos hecho un buen análisis. Y si no, tenemos que seguir practicando y manejar significados, en este caso de sinónimos y razonamiento verbal. Vamos con la pregunta número 2, en este caso, pregunta 1, aquí está. Y la palabra es rozagante, esa es la palabra. Ahora, también aquí han debido sacar el significado ustedes, voy a solo dar lectura al significado de la palabra principal, que me dice rozagante, dice es un adjetivo que se utiliza para referirse a una vestimenta vistosa y muy larga, ¿no? En segunda acepción dice es lo vistoso, lo ufano, y todo eso, es decir, ese es el significado de la palabra rozagante. Dice es un adjetivo que se utiliza para referirse a la vestimenta, ¿no? Vistosa. Ahora, tengo 5 posibles soluciones. La primera es delicado, acicalado, ceñido, llamativo, pomposo. ¿Cuál será el sinónimo a esta palabra que es rozagante? La respuesta correcta es el inciso D, llamativo.
llamativo. Y ustedes ya han debido sacar aquí ¿cómo se llama? Los significados aquí al lado. Háganlo de forma consciente porque así vamos a ir practicando ya el significado de cada palabra. Entonces, a la pregunta, bueno, a esta primera pregunta que está aquí como pregunta 1, la palabra es rozagante, la respuesta correcta, inciso D, llamativo. Esa es la respuesta correcta. Pregunta número 2, aquí, que está como 2, la palabra es sindicar. De igual forma voy a dar lectura solamente el significado de la palabra sindicar. Dice, sindicar es un verbo transitivo que alude al acto de acusar o delatar, ¿no? Eso es sindicar, al acto de acusar o delatar. Entonces tengo el significado ahí, tengo posibles soluciones a vincular, incriminar, restituir, considerar y, inciso E, asumir. ¿Cuál de estas 5 será el sinónimo? La respuesta correcta es la palabra, el inciso, la respuesta correcta es el inciso B, incriminar. Y ustedes ya lo han debido sacar aquí el significado y necesito yo que ustedes hagan luego el proceso de igualar los significados. Entonces, hasta ahí las 3 soluciones. Si lo han hecho bien, estamos por buen camino, ¿no? Pero si hemos... Licenciado, disculpe Dime. que le interrumpa. Por favor, podemos hacer el de impropio. Es que no me sale, o sea, no le estoy entendiendo muy bien, a pesar de que he buscado los significados, licenciado, por Ya, favor. a ver, impropio dice, esa es la palabra. Vamos a irnos a la pregunta número 3 entonces. Primeramente vamos a sacar el significado de impropio, ¿no? O sea, yo necesito saber el significado de impropio. Impropio, dice, se refiere a aquello que no corresponde por la falta de cualidades convenientes según las circunstancias. Ese es el significado de impropio, dice. Ahora, por ello podemos decir que se hizo un gesto impropio de su vestidura, o sea, un gesto impropio, bueno, aquí está un poco confuso, pero la parte, vamos a solucionar. A ver, impropio, ustedes han debido sacar también el significado. Bueno, le estoy leyendo aquí el significado que yo tengo. Dice, impropio se refiere a aquello que no corresponde por la falta de cualidades convenientes según las circunstancias. Hasta ahí. Hasta ahí estamos correctos, ¿no? Ahora, algunas palabras en los significados que les he enviado, hay algunas palabritas que no están, he estado revisando yo también aquí. Entonces vamos a complementar un poco, ¿ya? Ahora miren, tengo los incisos, por ejemplo, inciso A, innecesario. ¿Cuál será el significado de innecesario? ¿Lo han encontrado? Que no determina la existencia de alguna actividad. Ya, inciso B, desmesurado. Vamos a dar... Que carece correcto, de medida. muy bien. Es exagerado o... Ya listo, miren, está bien, muy bien, están sacando ustedes el significado. Ahora, inciso C, enajenado, esa es la palabra, enajenado, y necesito el significado, ustedes ya han debido sacar también. ¿Cuál es el significado de enajenado? Que se dona o se cede a otra Correcto. persona. Inciso D, exógeno, y esta creo que es un poco ya que no tiene mucha relación con la palabra, con el significado. Y el inciso E, impertinente. Que no es adecuado o oportuno. Correcto. Entonces, de estas 5, ¿cuál es la que más se aproxima al significado de la palabra impropio? Inciso E. Inciso E. Esa es la respuesta correcta. Inciso E es la respuesta correcta a la pregunta, ¿no? Impropio, dice, es aquello que le falta de cualidades o que no corresponde, ¿no?, a ciertas circunstancias, ya sea en el vestir, en un acto, no sé, es decir,
Eso es impropio. Ahora, impertinente es la que más se aproxima. Si no es bien el 100%, porque puede que no sea el 100%, refleje el 100% del significado, pero es el que más se aproxima. Entonces yo tengo que buscar entre estas 5 la que más se aproxima. Ahora, si hubiera 2 o 3, porque puede suceder el caso de que los significados pueden incluso ser parecidos de 2 o 3, entonces ya tengo que un poquito más profundamente, ya tengo que igualar incluso el significado profundo que tiene a la referencia a la cual hace. Por ejemplo, puede ser en el ámbito intelectual, digamos, como en el caso de versado que habíamos visto, ¿no ves? Se monta a un ámbito intelectual, dice, del conocimiento. Entonces, tengo que hacer ese análisis, ¿ya? Pero en este caso no, es decir, solamente esta es la que más se aproxima y el resto no era tanto como han podido ver ustedes, ¿ya? Entonces, de esa forma vamos a trabajar. Necesito que ustedes lo hagan para que podamos tener esa facilidad. Otra duda de repente, hasta aquí, antes de que continuemos. Licia, yo tengo una duda. ¿Por qué en el primer ejercicio de exhaustivo es meticuloso? Ya, a ver, vamos a dar un poquito el fundamento. Les voy a enviar, pero vamos a ver. Dice que exhaustivo, vamos a dar primero el significado de la palabra exhaustivo. Dice, exhaustivo es un adjetivo que significa intensivo, que agota por completo, ¿no? Ese es el significado. Ahora, lo vamos a usar en una oración, porque siempre para poderlo entender mejor. Y podemos decir lo siguiente: un caso judicial bastante difícil que demanda un análisis exhaustivo de los hechos. Estoy usando la palabra exhaustivo en una oración. Dice que demanda un análisis exhaustivo. ¿Y qué es exhaustivo? Intensivo, ¿no? Ese es el significado. Intensivo, que significa intensivo de los hechos. En consecuencia, sus sinónimos, los que más se aproximan, será pues donde está minucioso y meticuloso, en el caso de esta primera pregunta. Entonces, profuso, creo que ustedes ya han sacado el significado, creo que no iguala mucho con el significado de la palabra exhaustivo, que quiere decir intensivo. Y exacto también hace referencia a otra cosa, ¿no? Es decir, exacto. Y meticuloso, el significado de meticuloso un poco va, si no llena al 100%, es el que más se aproxima al significado de la palabra exhaustivo, ¿ya? ¿Cuál es el significado de la palabra meticuloso? Que ustedes lo tienen ahí. ¿Qué hace las cosas deteniéndose? Ya he entendido, Licia. O sea, de esa forma voy a ir haciendo el análisis, ¿ya? Otra duda. Ya, miren, para no hacerlo muy largo y no muy aburrido esta clase, porque estamos llegando a un plano ya donde se está volviendo un poco tedioso, un poco aburrido. Ustedes lo van a hacer esto en sus casas, es decir, el momento que tengan, no, sáquense un tiempito para hacerlo. Y ahora es necesario que ustedes hagan este trabajo, ¿ya? Si bien este año, nuevamente repito, el año pasado, el 2021, o sea, que es ya el año pasado, no ha entrado esto en el examen para el ingreso a las escuelas superiores de formación de maestros. Y algunos seguramente ya han conseguido los exámenes del año pasado. Ahora, han podido revisar que no ha ingresado, ha entrado más lecturas, pero no por el hecho de que no haya entrado el año pasado, quiere decir que este año vaya a ser lo mismo. Puede ser que sí, pero también puede ser que no. Yo tengo que estar preparado para lo que venga. Fácilmente yo, fijándome en el examen del año pasado, podría haber dicho, no, bueno, no ha entrado la parte de razonamiento verbal, exactamente sinónimos, antónimos. Ha entrado analogías, pero en la parte de conocimientos generales
y más ha entrado lecturas, entonces yo me centro en más lecturas, ¿no? O sea, yo podía trabajar de esa forma, pero no estamos seguros. Es decir, el anteaño pasado ha ingresado, pero puede ser que este año entre más razonamiento verbal y poca lectura. O sea, debo estar preparado para todo, es por eso que estamos viendo todos estos temas. Ahora, la única solución que podemos dar es practicando. De esta forma yo debo practicar. Puede ser que una de estas palabras ingrese, porque son 30 y tantas palabras, y las 20 anteriores que hemos hecho, 10 con fundamento que les he enviado, otras 10 que ustedes lo han resuelto, y también les voy a enviar los fundamentos, y estas 32 o 33 palabras más que lo tienen que hacer, puede ser que una de estas palabras ingrese, ¿ya? Estas palabritas son de examen además, puede ser que se repiten estas palabritas. Entonces, necesito que ustedes lo hagan, y una vez que lo hagan, me envían y yo les envío las respuestas, al igual que en el tema de las lecturas. ¿Estamos o hay alguna duda hasta aquí? Sí, Liz, está bien. Sí, Liz, está bien. Mejor sería que Claro, practiquemos cada uno claro, por porque nuestro ahorita lado. no es decir ya con más detenimiento van a ir practicando, pero háganlo con significados al lado, no hagan, bueno, tengo aquí la palabra sindicar, a ver cuál será y a adivinar voy a hacer el inciso D, digamos, no, sin hacer un análisis previo. No, anoten el significado al lado, anótenlo. ¿Ya? Si no hubiera en el significado de palabras que les he enviado, tenemos diccionario, vamos al diccionario. Si no hubiera en el diccionario, por último voy al internet, ahí tengo significados y voy a encontrar significados ahí de las palabras, aún las que no pueda encontrar yo en algún diccionario, ¿no? Entonces, ese es el trabajo ahora que ustedes tienen que hacer. ¿Ya? ¿Otra duda? Licenciado, una pregunta. Licenciado, una pregunta. Es sobre los significados. Yo estaba buscando, tengo un diccionario por aplicación, estaba buscando de rozagante, que significa orgullo satisfecho, pero en lo que has mandado los significados, el rozagante habla de la vestimenta, o ¿cómo sería eso? Digo, ya, licenciado. esto de significado de palabras lo he extraído de, ¿cómo se llama?, de exámenes anteriores, es decir, hace referencia a eso y ha entrado en el examen. La palabrita rozagante puede tener ahí algunas palabras tienen dos significados, ¿no? Es decir, primera acepción, segunda acepción, dice, ¿ya? Puede ser que solamente se centre en una de ellas. Entonces voy a un poquito puedes buscar en el internet, no sé, en otros libros, y puedes ya complementar con eso. O sea, si no te llena al 100% el significado que hayas encontrado, voy a complementar de eso, porque muchas veces algunas palabras tienen doble significado, ¿no? Para sentidos, diferentes sentidos, ya en el vestir o bueno, así, en ejemplos como hemos tenido ya anteriormente. ¿Otra duda? Ya, entonces, tienen trabajo, ustedes lo van a hacer. Una vez que lo terminen, me lo envían y yo les voy a enviar. A las personas que las lecturas me han enviado, ya les he enviado yo las respuestas, el solucionario de las respuestas correctas, ¿ya? Ahora, les voy a enviar 10 lecturas más. ¿Estamos de acuerdo o se les hace mucho con todo esto? Ya, les voy a enviar, pero estas lecturas que les voy a enviar por si acaso son de exámenes pasados. Son lecturas que han entrado en exámenes ya, son 10 en total que tengo, ya seleccionados, ya los he seleccionado, los he transcrito todos, los que se necesitaban transcribir, los he transcribido. Entonces, les voy a enviar eso más, ¿ya? El día de mañana. Sí. Sí, listo, mejor solucionar igual. Si se puede. Sí, está bien, mejor. Claro, mejor claro. Está bien. No, está bien, pero lo que yo voy a hacer es les voy a enviar las lecturas y a los que hagan les voy a enviar el solucionario, porque de nada me sirve que les envíe con todo y solucionario, tengo que practicar. Y algunos ya me han enviado al WhatsApp, aquí a mi número, y les he enviado el solucionario de las 19 lecturas que les había enviado anteriormente. Ahora, este último también les he enviado, entonces tenemos mucho trabajo. La práctica, nomás jóvenes, nos va a hacer mejores.
Si no practicamos, no. Ahora, si practicamos, obviamente vamos a estar preparados para lo que venga en el día del examen, ¿no? Cuanto más practiquemos, mucho mejor. Si practicamos menos, vamos a tener dificultades también, ¿ya? Entonces, si quieren más lecturas, les mando, no hay problema. Esta vez les voy a enviar 10 de exámenes pasados. Y tengo muchas lecturas más que, bueno, no han entrado, pero son tipo examen, ¿no? Más o menos como las que ingresa para la prueba escrita. Entonces, dicho esto, quedamos aquí. Tienen ustedes mucha tarea, entonces a los que me envíen su tarea ya hecha con significados al lado, les envío también la parte de el solucionario ya, a estas respuestas, a estas preguntas, perdón. Sí, dígame. Licenciado, disculpe, las respuestas que le vayamos a enviar ¿Sí? a su WhatsApp, no importa la hora. No importa la hora, pero en cuanto yo lo vea, les envío. Obviamente no será inmediato, claro, si me envían y, bueno, estoy ahí, ese momento estoy revisando, les voy a enviar, ¿no? Porque no todo el tiempo estoy con el celular, en la mañana doy clases, ya, y en la tarde estoy aquí con los chicos que están pasando de forma presencial, y en la noche a veces estoy con ustedes, ¿no? Entonces, no hay problema, envíenlo la hora que sea, medianoche, 1 de la mañana, no sé, es decir, envíenlo, y yo cuando lo vea les voy a enviar los solucionarios, ¿ya? Ya, entonces en eso quedamos, tienen mucha tarea, el día de mañana les voy a enviar las lecturas, ¿ya? Entonces, practiquen, jóvenes, háganlo de esta forma, no se limiten solamente a buscar soluciones aquí, pongan el significado a su ladito y hagan el proceso de analizar. Posiblemente una de estas palabras pueda entrar, jóvenes, pueda entrar, revisen. Yo sé que ustedes tienen exámenes pasados, ya han conseguido y todo eso. El 2020 ha entrado esto, el 2019, 2018, 10 palabritas entra de sinónimos, 10 palabras de antónimos entra, 10 y 10, ¿no? Nunca ha entrado más, pero bueno, puede ser este año la primera vez, ¿no? Puede ser 20 y 20, no sabemos cómo va a ser el examen, yo debo estar preparado. Entonces, ahí vean, ustedes tienen exámenes, ahí, todas las palabras que están aquí han entrado a las, ¿cómo se llama?, a la prueba escrita, ¿ya? Entonces, practiquemos de esa forma para poder un poquito, llegado el examen, poder saber qué hacer y no estar dudando ese momento, ¿ya? Entonces, ya es compromiso de cada uno, y yo ya les voy a enviar luego las soluciones a las personas que han hecho. Quedamos aquí, muy buenas noches, jóvenes, descansen. Los que quieran practicar sigan practicando, y los que no puedan hacerlo mañana, pero lo practicaremos, ¿ya? Muy buenas noches, nos encontramos la siguiente semana, no tenemos el horario, pero nos encontramos la siguiente semana. Buenas noches a todos y todas. Buenas noches, Lice. 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 Estoy soñando. Lice.